Vamos a hablar con uno de los protagonistas de la noticia. A esta hora tenemos contacto directo en la capital de Colombia con Jaime Castro. Él era el ministro de Gobierno de Colombia entre 1984 y 1986 durante el mandato del expresidente Belisario Betancur, bajo el cual ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. Bienvenido a NTN 24. Buena tarde para usted y para la teleaudiencia. Quiero preguntarle, exministro, usted fue citado por la Fiscalía colombiana para rendir declaración el 1 de diciembre sobre las presuntas irregularidades en la operación de recuperación del Palacio de Justicia. ¿Por qué este sigue siendo hoy un hecho sin esclarecer? Bueno, no causa sorpresa el llamamiento de la Fiscalía. Hace más o menos 2 años, el señor fiscal en rueda de prensa anunció lo mismo que ahora, que el gabinete del presidente Belisario Betancur debería ir a rendir unas explicaciones o a dar una declaración de carácter judicial. En ese momento yo me dirigí a la persona que, según el fiscal, dirigía el grupo encargado de adelantar esas diligencias, dando todos mis datos personales, diciendo que obviamente colaboraría con la justicia en los términos en que ella lo requiriera. Pasó el tiempo y nunca fui llamado. Ahora parece que el tema se actualiza y, como es apenas natural, estoy dispuesto a concurrir a la Fiscalía el día que se me cite. Lo he hecho yo, como todos mis compañeros de gabinete, cuando hemos sido citados a tribunales o a juzgados en relación con este tema. Y han sido varias las ocasiones en que hemos brindado esa colaboración y hemos presentado nuestra versión sobre lo que sucedió. Ahora, exministro Castro, una de las grandes interrogantes de este doloroso hecho para los colombianos tiene que ver con la actitud del gobierno de Belisario Betancur, el actuar al que usted pertenecía, para atender la crisis generada. Mientras escuchaban disparos, lo veíamos en el reportaje que antecede a esta entrevista, y explosiones, se pedía por parte del magistrado Reyes Echandía un cese el fuego. Se inició ahí un operativo militar de recuperación liderado exclusivamente por los militares y que, según los libros y la historia, la retoma es el momento más sangriento de este suceso. ¿Esa fue la forma? Perdón, no le oí la última parte. Sí, le decía yo que uno de los hechos más dolorosos que lo recaba la historia es que los militares hayan ingresado esta retoma. Le pregunto yo si esa era la forma de evitar que se den más desmanes dentro de lo que ya se estaba dando. Bueno, hay que tener en cuenta primero que el asalto fue financiado y apoyado logísticamente por el narcotráfico. Ese es un hecho conocido, es un hecho sobre el cual no solo hay indicios, sino plena prueba. El narcotráfico, en su propósito de tumbar la extradición, que en ese momento para ellos era la sanción mayor, el castigo mayor, que fuesen extraditados a Estados Unidos, decidió, como dije, financiar y apoyar logísticamente el asalto. En segundo lugar, los asaltantes, aunque parezca increíble, completamente delirante, irreal, aspiraban a tomarse el poder. No era que tuviesen una pretensión de una u otra naturaleza frente al gobierno. Por ejemplo, decían, vamos a juzgar a Belisario Betancur. Pero ojo, agregaban, el juicio a Belisario Betancur es el primer acto del nuevo gobierno. Y hay unas declaraciones de Pablo Escobar a Carlos Castaño, que era el jefe de un grupo paramilitar aquí, un hombre muy conocido en esas actividades, donde le dice, con el asalto al Palacio de Justicia vamos a adquirir poder y nadie se va a atrever en el futuro contra nosotros. Estuvimos al borde de ser un narcoestado o algo parecido a lo que se llama un narcoestado. Y así lo reconocen observadores nacionales y extranjeros. El precio que se pagó fue muy alto, sin duda alguna. Vidas valiosas
vidas meritorias. Pero se evitó, como señalé, que nos hubiésemos convertido en un narcoestado o algo parecido a un narcoestado por 8 días u 8 semanas u 8 meses. Yo no creo que el pueblo colombiano lo hubiese soportado más tiempo. Pero, ¿cuál es el precio que hubiese pagado el país si quedaba sometido al régimen de la alianza narcotráfico, rebelión política? ¿Y cuál otro precio hubiera pagado el país para salir de ese régimen? Que lo hubiera hecho muy pronto, pero seguramente pagando un precio muy alto. Cuando usted anota que hubo un llamado del presidente de la Corte Suprema pidiendo el cese al fuego, el gobierno lo respondió. Ojo a lo siguiente, que los medios informan poco sobre el particular. El gobierno delibera, dice, la respuesta al presidente de la Corte Suprema de Justicia no puede ser improvisada. Es una respuesta a él, a sus captores, porque el presidente era rehén de los asaltantes. Perdóneme, es una respuesta también a los asaltantes y al país. Y el director de la policía, el director nacional de la policía, llama por teléfono, habla con el comandante del asalto y le dice: decretamos un cese condicional del fuego para que ustedes liberen los rehenes, que eran no únicamente los magistrados, esos eran los rehenes fundamentales, pero eran cientos de rehenes. La fuerza pública libera 350 rehenes y para que se sometan a la justicia. Y el señor le responde: usted no tiene autoridad moral para hablarme a mí en esos términos. Nosotros hemos venido a cumplir un operativo que debe salir adelante. Vinimos a vencer o a morir. Y le dice el director de la policía: perdón, señor, reflexione, converse con sus compañeros, lo vuelvo a llamar, ¿en cuánto tiempo quiere que lo llame? ¿O usted me llama? Y él le dice: no me llame, ni espere mi llamada. Nosotros vinimos a vencer o a morir. Y los magistrados que tenemos aquí, que son rehenes nuestros, son la garantía de que nuestro propósito se va a cumplir. ¿Por qué el M-19, que en ese momento ya sufría un desastre militar, porque no tenía éxito militarmente su operación, no aceptó ese cese condicionado del fuego que le proponía el gobierno? Era una propuesta razonable, decorosa, no decía de su condición de combatiente. No lo aceptó porque le habían pagado el asalto. Señor Castro. Y no le podían... Sí, sí, según le comprendo bien, y corríjame si no, y quisiera preguntarle también, ¿el ejército habría podido responder de otro modo, que no fuera con toda su capacidad de fuerza para detener lo que usted bien ha manifestado? No solo era una toma de Palacio de Justicia, sino una toma del poder del Estado. ¿No había otra forma o esa era la única forma? Bueno, usted es una periodista calificada, seguramente ha analizado muchos actos terroristas en el mundo y sabe que la inmensa mayoría de ellos tienen unas consecuencias desastrosas, que son centenares los muertos que se producen. Nadie sabe cuál es el desenlace final de un acto terrorista, pero eso lo mira usted desde Rusia, pasa por Asia y llega hasta Estados Unidos. Ojo a lo siguiente. El M-19, cuando asalta el palacio, entra y coloca en los muros del palacio, en sus paredes, unos explosivos de una gran capacidad, porque llevaban la intención de volar el Palacio de Justicia si no se cumplía su propósito. Muera Sansón con todos sus filisteos. El ingreso de la fuerza pública evitó que cometiesen esa atrocidad porque desactivó los explosivos. Usted dice, toda la capacidad bélica del ejército, algunos lo radican en el hecho de que hubieran entrado tanques. ¿Sabe una cosa? El M-19, cuando prepara el asalto, y lo prepara más de 6 meses, tenía claro que la única manera como la fuerza pública entraría al Palacio de Justicia, que se convertía en un búnker desde que los asaltantes tomaran poder de él, era a través de los tanques. Entendemos la posición, exministro. Y quiero hacerle una pregunta final, porque estamos cortos de tiempo, sí. Y es,
Cuando usted escucha hoy al presidente Juan Manuel Santos pedir perdón en nombre del Estado colombiano, mientras hay versiones que lo acusan a usted, a todo el gabinete y al expresidente Belisario Betancur de los culpables por lo ocurrido ese día, ¿qué piensa? Bueno, yo no conozco el pronunciamiento perdón del señor presidente Santos. Entiendo que se trata de la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana que dijo que el Estado colombiano, no unas personas en particular con nombre propio, que el Estado colombiano era responsable de lo que había ocurrido y que el Estado colombiano debería pedir perdón. El Estado colombiano lo representa el presidente de la República en funciones, cualesquiera que él sea. Ahora, que yo sepa, nosotros no estamos siendo investigados, los miembros del gabinete. El fiscal ha dicho, quiero oírlos, quiero ver su declaración y según la versión que ellos suministren y lo que nosotros establezcamos, podemos iniciarles formalmente una investigación. ¿Pero hay que pedir perdón? Sin duda alguna lo hizo Belisario Betancur, que es un hombre ya de 92, 93 años de edad, en un documento muy respetable, donde dice, sí cometí errores, pido perdón. Me parece que esa es una declaración humana, legítima, válida, que cabe para cualquier funcionario público de cualquier nivel. Un alcalde, un gobernador, un ministro, si llegó a cometer errores, pues pide perdón por ellos, por los que haya podido cometer. Si violó la ley y cometió un delito, ya su responsabilidad es de carácter penal. Eso ya es de otra naturaleza. Y yo creo que en el caso del Palacio de Justicia de Colombia, lo que debe haber ahora es verdad judicial. Sobre el Palacio de Justicia, sobre los temas no necesariamente judiciales, se han escrito numerosos libros, hay toda clase de informes periodísticos. Lo que nos falta es la verdad judicial, que se refiere a los hechos que fueron delitos o que pudieron ser delitos. Y me parece que como esa verdad judicial se ha demorado tanto, pues las venas del Palacio de Justicia siguen abiertas. Agradecemos, ha estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24 Jaime Castro, quien fue ministro de gobierno de la época de Belisario Betancur en 1984 y 1986. Pues este gobierno bajo el cual ocurrieron los hechos en el Palacio de Justicia en la capital, en Bogotá. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde para usted. Gracias a ustedes y muy buena tarde a todos.